Nacieron para ser contadas, hechas de pasión, armadas de razón, tejidas de sueños. Con sangre relatan lo que aún no han podido arrebatarnos. Nos construyen, nos impulsan. Relatos que son memoria de un tiempo que es presente, de un tiempo que es ayer y es ahora. Historias de revolución. Historias de revolución. Episodio 7. Teníamos que tomar el primer cuerpo, donde estaban todas las oficinas, donde estaba la sala de armas y los guardias internos que no cubrían puestos. Lo peor era que en día feriado no tenía ningún sentido que el oficial de guardia fuera de ese cuerpo con tantos presos. No teníamos nada que hacer ahí adelante. Y aún yendo con el oficial, el problema era el mismo que para el segundo cuerpo. Si el guardia no quería abrir, no salíamos. Era muy raro que el oficial fuera con tanta gente. Efectivamente, al guardia ese no le gustó mucho la cuestión. Tardó un poquito en abrir, miró bastante. Se sumaba otro problema en ese primer cuerpo. En la otra entrada, en la que daba al exterior, había otro guardia más, pero externo. Si hacíamos ostentación de las armas, el tipo avisaba a su oficial de guardia y nos teníamos que quedar con los tres cuerpos y las ganas de salir. Lo terrible de este plan, que era el único posible realmente, era que se trataba de una operación que no permitía saltarse pasos. Para llegar al final había que pasar bien todas las etapas. Se podían dar algunas alternativas, pero había momentos críticos que tenían que salir bien, sí o sí. Tal cual lo habíamos planeado, entonces, a ese guardia que tardó en abrir, no lo redujimos de entrada, para no llamar la atención del de afuera. Le dijimos que teníamos que hacer otros trámites, que teníamos que arreglar unos papeles. Una vez ubicados en la oficina de guardia interna, hicimos llamar al oficial de la guardia externa. El jefe de la guardia externa vino lo más campante. El tipo primero se puso duro, estuvo diciendo que esa era una cárcel de seguridad, que estaba todo calculado, que podíamos tomar la cárcel, pero que no salíamos de Rawson, que nos iban a rastrear como para convencernos. A esta altura no teníamos tiempo para discutir, porque corrían los segundos. Le explicamos en pocas palabras que nos íbamos a fugar, que nos jugábamos la vida en la fuga y que si no colaboraba, lo liquidábamos. Y a partir de ese momento, nuestro acompañante pasó a ser el jefe de la guardia externa. Con su ayuda pudimos reducir al guardia externa de la puerta del primer cuerpo y al que estaba en el mástil. Otra operación crucial tras lograr la apertura de la puerta del primer cuerpo fue la toma de la sala de armas. Esta sala de armas está en el primer piso, cerrada normalmente con una reja. Desde allí se puede ir hasta los puestos externos laterales por unos corredores aéreos. Para esta operación contábamos con ayuda extra. Un compañero de nuestro grupo se había fundado un uniforme de teniente primero del ejército y pensábamos simular una expedición militar. Nuestra esperanza era lograr que abrieran la reja con ese uniforme. Afortunadamente la reja estaba abierta. Ahí sucedió el primer incidente gracioso por el compañero con el uniforme. Se metió de golpe en la sala de armas y les gritó a los guardiacárceles que estaban descansando: ¡atención! Los pobres guardias se pegaron un susto tremendo y se empujaban para cuadrarse delante del milico. Esa natural prepotencia de los militares que entonces, y sobre todo en lo que se refiere a los policías y carceleros a quienes consideran inferiores, se hacía tan evidente, nos fue de utilidad. En ese momento y después también. Con la sala de armas tomada y el control del armamento, empezamos la toma de la guardia externa. El primer objetivo fue el puesto de entrada, donde había 2 guardias. Fueron 3 compañeros y desde cierta distancia les exigieron la rendición mientras los apuntaban. Uno de los guardias estaba borracho y trató de sacar el arma. Los compañeros tuvieron que disparar. Esa posibilidad estaba calculada, pero durante el planeamiento nos parecía lo peor que podía pasar. Teníamos todo pensado para atacar de forma tal que nadie pudiera ofrecer resistencia, y justo los compañeros van a tropezar con un guardia borracho que intenta repeler. Lo cierto es que creímos que se terminaba todo.
no solo por la reacción de los otros grupos externos, que era dominable, sino por la vecindad del barrio de guardiacárceles. Empezaron a llamar de todos los puestos, pero el oficial explicaba que no había pasado nada, que se había escapado una ráfaga. Entonces salieron un compañero para cada puesto lateral y redujeron a los 2 guardias y ocuparon sus puestos. Los puestos restantes, los de los fondos, decidimos no tomarlos porque íbamos a salir por adelante. Mientras tanto, otro compañero se acercó al portón de la barraca donde estaba el refuerzo de guardias y los reduce a todos. Todas estas tomas estaban sincronizadas, más la que se iban haciendo con las dependencias de interiores, y las llevaban a cabo los compañeros de los grupos operativos, los que se iban disfrazando de guardias. Nosotros, los del grupo 1, los que no podíamos ponernos uniformes de guardiacárceles, seguíamos en el primer cuerpo con el oficial del día externa. El resto de los compañeros que teníamos que salir se quedaban en sus pabellones, preparando la retirada. Teníamos toda la cárcel tomada, menos esos puestos posteriores. Los compañeros sacaban todas las armas de la sala de armas porque no íbamos a dejar ni una. Esperábamos los vehículos. Esperábamos 4 vehículos, un auto, una camioneta y 2 camiones. 110 compañeros íbamos a tomar el avión. Este número estaba determinado por la capacidad del avión. Teníamos que abordarlo con los 2 compañeros que venían ya dentro del avión, los 3 que operaban en el aeropuerto, los 4 choferes y el resto presos. Para cubrir los 20 y tantos kilómetros que separan Rawson del aeropuerto de Trelew, habíamos decidido la siguiente formación. Una vanguardia, que era la camioneta que concretaba la toma del aeropuerto, junto con los compañeros que ya estaban allí. El grueso de la gente iban los camiones y la retaguardia. En el auto tenía que aguantar un poco por si había persecución, porque coincidía esto con el cambio de guardia que se hacía a esa hora. Éramos dueños de la cárcel y los vehículos no llegaban. De pronto apareció uno, el auto. El chofer nos dijo que había perdido a los demás, que no estaban. Ya casi no teníamos tiempo. El avión se iba. Se decidió que el grupo 1 no fuéramos en el auto mientras los demás esperaban. Esto había sido planeado desde antes, era una posibilidad que habíamos calculado. Como probable solución quedaba el alquiler de remises desde la cárcel, antes de emprender la fuga hasta Trelew. Sin embargo, estuvimos dando vueltas por Rawson buscando camiones. Mientras recorríamos Rawson buscando los camiones que, efectivamente, habían tenido una confusión con las señales, nos tropezamos con un patrullero que, después de seguirnos un poco, se nos cruzó delante. Nuestro Falcon era un super fato, demasiado fato. Íbamos 7 compañeros armados hasta los dientes, con los falas asomando por todos lados. Nuestra única esperanza era, otra vez, el uniforme de teniente primero, y funcionó. Mientras los pasábamos despacito, el compañero los saludó militarmente y los miró de costado. Los pobres canas se habrían creído que era un operativo militar, porque no solo no dijeron ni una palabra, sino que nos siguieron, o nos escoltaron, hasta la salida de Rawson. Quizá creyeron que era un operativo militar. Si se imaginaron algo, no nos jodieron más. Cuando salimos de Rawson, habrán dicho que se arreglen, esa no es nuestra jurisdicción. Aunque nos preocupaba dejar al resto de los compañeros, no podíamos quedarnos ni un minuto en la ciudad. Había habido un tiroteo en el puesto de entrada, había habido una mujer y una nena que lo habían visto mientras esperaban a la puerta del penal y que habían escapado. Había habido un patrullero de escolta, seguro que ya estaría cambiando la guardia y además ya estábamos sobre la hora, sobre los escasos 50 minutos que habíamos tenido para la totalidad de la operación y para llegar al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto nos desesperamos. Según el horario, el avión ya tenía que haberse ido. Cada uno meditaba en el viaje sobre la posibilidad de un retraso. Pero en el aeropuerto no había ni señas del avión. En el hall casi no había gente. Los compañeros que nos tenían que esperar no estaban. Lo primero que pensamos era que se había ido el avión. Mientras esperábamos que un compañero revisara el resto del edificio buscando al pasaje o al grupo que tenía que tomar el aeropuerto, el uniforme del teniente primero ocasionó un nuevo hecho inesperado. El coronel Perlinger, que estaba de civil esperando otro vuelo y que más tarde tuvo una charla con los compañeros que tomaron el aeropuerto, y su opinión le costó 30 días de arresto de Lanuse, lo llamó al compañero uniformado y le dijo: «Teniente, tiene las charreteras al revés».
porque se las había puesto con la parte gruesa para adentro en el apuro. Otra vez nos salvó la rapidez del teniente. «Sabe», le dijo haciendo ser simpático, «anoche estuve de fiesta», y Perlinger se sonrió. En ese momento escuchamos el zumbido de las turbinas. El avión se estaba ubicando en la cabecera de la pista para despegar. Nosotros habíamos trabajado sobre la hipótesis de la prepotencia militar. Ya lo teníamos calculado eso. Cuando vimos que el avión todavía estaba, actuamos con rapidez. El teniente primero subió hasta la torre de control y empezó a los gritos que había que parar ese avión, que llevaba una bomba que iba a volar en pedazos. Los tipos se asustaron todos y gritaron por la radio que el avión no tenía que despegar. Así los paramos y nos fuimos, en otra inspección militar, hacia la máquina que esperaba. La misión de los dos compañeros que venían dentro del avión era, en caso de salir bien el operativo, apoyar desde adentro la toma de la máquina. Cuando vieron que no aparecía nadie, tomaron una resolución desesperada. Iban a dejar que el avión despegara para tomarlo después y hacerlo volver. Así iban a hacer tiempo para que llegáramos. Uno de los compañeros era el gallego Fernández Palmeiro, que cayó después de bajar al almirante Quijada. El gallego, que para colmo era chicato, se creyó que era un operativo militar en serio, porque el piloto lo había anunciado por los altoparlantes. Esta parte no estaba en el libreto. Él supuso lo más lógico, que habían descubierto todo y que los venían a buscar. Quiso parar a la azafata, pero ella le ganó de mano y abrió la puerta del avión. Mientras nos acercábamos, encabezados por el teniente, todos los civiles armados, con fierros largos, un escándalo, lo vimos aparecer al gallego en la puerta del avión con una pistola en la mano y gritando «¡Alto! ¡Alto!». Nosotros teníamos una cintita de color, pero ya era de noche, no se veía nada. Cuando entramos todavía se creían todos, menos los compañeros, que era un operativo militar en serio. Entonces empezamos a charlar con el piloto y le explicamos de qué se trataba. Mientras un grupo calmaba el pasaje, otro grupo hablaba con el piloto. Primero dijo que se sentía mal, que no podía volar. Al final lo convencimos. Autorizado a aterrizar a volar 1-4. A volar 1-3-4. Historias de revolución. Material producido por Fogoneros.